Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Mis hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy tomado de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, nos encontramos con otro de los pasajes bíblicos que registran apariciones de Jesús resucitado, encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos. Y en esta ocasión particular, dice que estaban Pedro y otros de los discípulos, Natanael, estaba Tomás, estaban los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, y otros 2 discípulos, estaban un grupo. Y Pedro les dice: bueno, yo me voy a pescar. Y se lanza en su barca, y los demás dicen: también nosotros vamos contigo. Pero dice el Evangelio que ellos duraron toda la noche tratando de pescar, tirando las redes, y no encontraron nada. Esta traducción dice: no cogieron nada. Casi al amanecer, a la orilla se le aparece Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿tienen pescado? Obviamente ellos, que trataron toda la noche de pescar y no encontraron nada, le dicen no. Entonces él le responde: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Qué maravillosa la sabiduría de Dios. Qué maravillosa la sabiduría de Dios. Claro, Jesús sabía que ellos no traían pescados, porque él sabía que no habían pescado nada. Pero más aún, Jesús sabía en qué momento ellos podrían echar la red
y pescar. Pero aún así, y es una enseñanza para mí, a tener paciencia, a pedir a Dios el don de la paciencia y la perseverancia en aquello que es bueno y trae frutos a mi vida de fe y que puede ayudar a otras personas a conocer a Jesús. Jesús sabía que no iban a pescar nada, que no habían conseguido nada, pero permitió que ellos trabajaran toda la noche. A ti, hermano, que al igual que yo en ocasiones te quejas porque ves que las cosas no suceden, porque entiendes que estás trabajando tanto y que los frutos no los ves, porque entiendes que te estás arrodillando tanto, que estás sacrificando tanto, que estás haciendo el ayuno, que estás haciendo penitencia, pero que no encuentras las respuestas que tú buscas de Dios. No te desesperes. Es importante. Por algo Jesús permite que tú dures toda la noche tirando la red, aunque no haya pescado nada. Jesús está contigo. Aunque tú no hayas obtenido lo que tú buscas y todo aquello que te propusiste tener o encontrar o alcanzar, recuerda que Jesús está contigo y Él permite que duremos toda la noche trabajando sin conseguir nada. Pero llegará la mañana. No importa cuán oscura sea la noche, la mañana siempre ha de llegar. Y esa mañana en particular, Jesús le dice entonces, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La respuesta de los discípulos, aunque en ese momento no sabían que era Jesús, fue hacer justo lo que le dijo aquel extraño. Cuando tiran las redes y ven que efectivamente esta está repleta de peces, entonces es que Juan le dice a Pedro, oye, es el Señor. Y al oír esto, Pedro dice que estaba desnudo en la barca, se ciñe la túnica y se lanza al agua. Los demás siguieron en la barca hasta la orilla, arrastrando las redes llenas de peces. Pero Pedro se lanza al agua, imagino que a abrazar a ese Señor que él extrañaba tanto. A ese Señor que Pedro amargamente había llorado porque lo había negado. A ese Cristo que Pedro entendía que le había fallado, que le había sido desleal. Porque pese a que Jesús mismo lo anuncia, él no cree que jamás va a negar a su Señor. Pero lo hace 3 veces. Pedro tenía una urgencia mayor que el resto de los discípulos de abrazar a Jesús. Señor, perdóname. Tal como tú dijiste, te negué. Perdóname. ¿Quién sabe? La Biblia no registra en esta ocasión ese conversatorio entre Jesús y Pedro. Y eso es lo que sucede, hermano. Esta es la enseñanza para mí en el día de hoy en este evangelio. No te desesperes. Trabaja toda la noche. Sigue orando. Sigue haciendo sacrificios. Sigue tratando día a día de encontrarte más cerca de Dios. La mañana llegará. Él irá a tu encuentro. Él te alcanzará en tu angustia, en tu dolor, en tu quebranto, en tu llanto, en tu desesperación, en tus preocupaciones de la noche. Él te dará la mañana. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y nos conceda el don de la paciencia para esperar con Cristo, por Cristo y en Cristo todo lo que del cofre de la divinidad de Dios
ha de llegar a tu vida y a mi vida. Amén.